Desde tiempos antiguos, las personas se preguntaban sobre la forma de la Tierra. Mucho antes de las tecnologías modernas y los métodos científicos, las civilizaciones antiguas comenzaron a formular hipótesis de que la Tierra era esférica, aunque no tenían pruebas concretas. Algunos de los primeros filósofos, como Pitágoras, creían que la Tierra no podía ser plana. Pitágoras vivió aproximadamente 500 años antes de nuestra era y fue uno de los primeros en sugerir que la Tierra era un globo. Basaba su idea en la filosofía de la simetría y la armonía en la naturaleza, que, según él, también debía aplicarse a la forma de la Tierra. Aunque su idea carecía de pruebas concluyentes, se convirtió en la base para investigaciones posteriores. Sin embargo, las verdaderas pruebas de que la Tierra tenía forma de esfera llegaron unos siglos después con los trabajos de otro destacado filósofo griego, Aristóteles. En el año 350 a.C., Aristóteles escribió su famoso Tratado sobre el cielo, donde presentó varios argumentos convincentes a favor de que la Tierra era redonda. Uno de esos argumentos se basaba en la observación de los eclipses lunares. Aristóteles señaló que, durante los eclipses, la luna pasaba a través de la sombra de la Tierra y esa sombra siempre tenía forma redonda. De esto concluyó que, si la Tierra proyectaba una sombra redonda sobre la luna, entonces ella misma debía ser redonda. Esta fue una de las primeras observaciones importantes que indicaban la forma esférica de la Tierra. Sin embargo, este no fue el único argumento que presentó Aristóteles. También observó la posición de las estrellas en el cielo dependiendo de la ubicación del observador. Aristóteles notó que, en Egipto y en la isla de Chipre, se podían ver diferentes estrellas, a pesar de que la distancia entre estos dos lugares es de solo unos 1000 kilómetros. A medida que uno se mueve hacia el norte o el sur, el cielo estrellado cambia, lo que solo puede explicarse si la superficie de la Tierra es curva. Este efecto es especialmente notable cuando se viaja a largas distancias desde el Ecuador. Aristóteles resumió sus observaciones con las siguientes palabras: de esto queda claro, no solo que la Tierra es redonda, sino también que es una esfera de tamaño pequeño. De lo contrario, no habríamos notado estos cambios tan rápidamente tras una distancia tan corta. Así, Aristóteles fue el primero en presentar pruebas serias de que la Tierra era una esfera. Pero los descubrimientos más impresionantes en esta área los realizó otro científico griego, Eratóstenes. Eratóstenes, que vivió alrededor del año 240 a.C., no solo fue filósofo, sino también astrónomo, matemático y geógrafo. Uno de sus ambiciosos objetivos fue crear un mapa geográfico preciso del mundo, para lo cual necesitaba conocer el tamaño exacto de la Tierra. Decidió utilizar sus conocimientos de astronomía y geometría para calcular la circunferencia de la Tierra. Para ello, Eratóstenes empleó una técnica bastante simple, pero extremadamente efectiva. Su experimento se basó en la observación del Sol en dos lugares diferentes, en la ciudad de Siena, que hoy se llama Asuán y se encuentra en Egipto, y en Alejandría. El día del solsticio de verano, Eratóstenes notó que, al mediodía, el disco solar se reflejaba en el fondo de un profundo pozo en Siena. Esto significaba que el Sol estaba directamente sobre la cabeza, en el cenit. Sin embargo, ese mismo día, en Alejandría, el Sol no estaba directamente sobre la cabeza, sino que formaba un pequeño ángulo. Eratóstenes decidió medir este ángulo colocando una vara vertical en Alejandría y midiendo la longitud de su sombra al mediodía. El ángulo entre la vara y los rayos del Sol fue de 7,2 grados. Este valor se convirtió en clave para sus cálculos posteriores. Eratóstenes sabía que la distancia entre Siena y Alejandría era de aproximadamente 5000 estadios, lo que equivale a unos 800 kilómetros. Ahora, con los datos del ángulo de 7,2 grados, llegó a la conclusión de que esa distancia era una 50ª parte de la circunferencia de la Tierra, ya que 7,2 grados es 1 sobre 50 de 360 grados de un círculo completo. Por lo tanto, para conocer la circunferencia total de la Tierra, simplemente multiplicó 800 kilómetros por 50 y obtuvo un valor de 40,000 km. Este cálculo resultó ser increíblemente preciso para su tiempo. Las mediciones modernas muestran que la circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de 40,075 km y de polo a polo es de 40,008 km. Así que el cálculo de Eratóstenes tuvo un margen de error mínimo a pesar de los instrumentos rudimentarios que utilizó.
Las razones del pequeño margen de error en los cálculos de Eratóstenes se explican por varios factores. En primer lugar, la distancia entre Alejandría y Siena en realidad es un poco mayor de lo que pensaba Eratóstenes, es de aproximadamente 841 kilómetros. En segundo lugar, Alejandría y Siena no están exactamente en el mismo meridiano, lo que también pudo haber causado pequeños errores en sus cálculos. En tercer lugar, Eratóstenes creía que Siena estaba exactamente en el trópico de Cáncer, donde el Sol realmente está en el cenit durante el solsticio de verano, pero en realidad Siena está un poco al norte de esa línea. En cuarto lugar, Eratóstenes asumió que los rayos del Sol caían verticalmente sobre la Tierra, aunque en realidad se dispersan un poco. Y, finalmente, la Tierra no es una esfera perfecta, está ligeramente achatada en los polos, lo que también pudo haber afectado la precisión de los cálculos. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta estos factores, los errores en los cálculos de Eratóstenes fueron mínimos, y su método se convirtió en un hito importante en la historia de la ciencia. En 2012, un grupo de científicos realizó una recreación del experimento de Eratóstenes utilizando instrumentos modernos y datos más precisos. El resultado mostró que la circunferencia de la Tierra es de 40,070 km, lo que difiere de los cálculos de Eratóstenes en menos del 0,16%. Este hecho demuestra la genialidad del antiguo científico griego y su capacidad para realizar cálculos precisos con medios técnicos limitados. Eratóstenes no solo logró calcular el tamaño de la Tierra, sino que también creó el primer mapa geográfico que incluía los territorios conocidos en ese momento. Sus logros en los campos de la geografía y la astronomía tuvieron un impacto enorme en el desarrollo posterior de la ciencia, y su nombre quedó inmortalizado en la historia como uno de los más grandes pensadores de la antigüedad.